Buen día, hermanos. ¿Cómo están? Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Y qué bendición hoy estar con ustedes delante de la palabra de Dios, la palabra que nos salva, que nos enseña, que nos guarda, que nos trae tanta bendición si escuchamos y obedecemos. La palabra que dice Timoteo, que nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye a fin de que estemos enteramente preparados para toda buena obra. Hoy nos toca leer Éxodo capítulo 22 para continuar nuestro estudio de los domingos. Y termina con un versículo, el versículo 31, el capítulo 2, hablando de una oración y que es todo un desafío para nosotros. Y dice: y me seréis varones santos, varones y mujeres santos, lo que quiere, lo que siempre quiso el Señor para sus hijos, santos, apartados, separados, para obedecer y servir solo a su Creador, al Señor. Hoy con este capítulo, el Éxodo 22, continúa el Señor dando leyes a su pueblo que había sacado de Egipto, de la esclavitud. Ellos, el pueblo de Israel, estaban libres y están yendo a la tierra prometida, en donde fluía, como dice el texto, leche y miel. Y estando ahora en el desierto, el Señor les acompañaba, dice, de día con una columna de nube y de noche con una columna de fuego. Hablando así, mis queridos hermanos, de la protección, de la dirección y del amor de Dios hacia su pueblo. Y cuando llegan a destino, o sea, a la tierra que el Señor les había prometido, el pueblo tendría leyes específicas, detalladas, para que sepan conducirse para con su Dios y su prójimo. Y así ellos tendrían toda la bendición de Dios. Haciendo un poco el resumen del capítulo 22, vamos a encontrar que desde el versículo 1 al 4 vamos a mirar y vamos a ver la ley de la restitución. De los versículos 6 y 7 vamos a encontrar leyes de la propiedad. Versículos 7 al 15, leyes sobre el fraude. 16 y 17, leyes sobre la seducción. 18 y 20, leyes sobre delitos capitales, o sea, la muerte misma. Y los versículos finales del 21 hasta el 31 dice las leyes civiles y diversos deberes que tenía el pueblo de Dios, el Hijo de Dios. Entonces entremos en los versículos para meditar brevemente en esta mañana. Pero antes vamos a orar y vamos a pedir la dirección del Señor. Te alabamos, Señor, en esta mañana, porque nos permites mirar tu palabra que tanto bien nos hace. Danos, Señor, la luz, danos, Señor, la capacidad de entender y por sobre todas las cosas, Señor, de creer tu palabra y de vivir, Señor, que tanto bien nos hace. Enséñanos en esta mañana, Señor, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Maestro. En el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Decíamos entonces, versículo 1 al 4, la ley de restitución. Dice el versículo 1 una frase: cuando alguno hurtare. Versículo 2, y si el ladrón fuere hallado forzando una casa. 3, el ladrón hará completa restitución, y si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. La Nueva Traducción Viviente traduce este texto: pagará la cantidad total de lo que había robado. Sí, mis queridos hermanos, el Señor habla de devolver, de restituir completo al dueño, al que pertenece. Y hermanos, qué hermoso principio para enseñar a nuestros niños y recordar siempre a nuestros jóvenes y adultos acerca de esta
ley de restitución. Los versículos 5 y 6, leyes de la propiedad. La ley de Moisés, que acá en realidad es la ley de Dios, instruía a su pueblo en muchas cosas y, como decíamos, en detalles, como acá dice el de la propiedad, del respeto al prójimo. Y si no fuera así, los versículos 5 y 6 habla de pagar, dice pagará, pagará. Versículos 7 al 15, leyes sobre el fraude. Esta ley se puede resumir en el versículo 9, cuando dice, y el que los jueces, dice, condenaren, pagará el doble a su prójimo. Leyes sobre el fraude. Fraude en el diccionario dice su significado: engaño económico con la intención de conseguir beneficio, con el cual, con el fraude, alguien queda perjudicado. Mis queridos hermanos, nuestras cárceles están llenos hoy de hombres y mujeres que si leyeran y obedecieran la palabra de Dios, hoy no sería así. Por eso, mis queridos hermanos, no nos cansemos de hablar, de enseñar y de mostrar siempre estos principios que están en la Biblia, en la palabra de Dios. Y recordar a nuestros niños y recordar a nuestros mayores y a todos que el Señor perdona y se olvida de este pecado si acudimos a Él, si pedimos perdón, como cuando en la cruz el Señor perdonaba a un ladrón y consolaba a este hombre que estaba por su delito en ese lugar. Los versículos 16 y 17 va a hablarnos de la ley sobre la seducción. Las leyes sobre la seducción. Y Pablo decía en un pasaje en Timoteo, al joven, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu y en pureza. Ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Cuánto se necesita hoy día de una juventud que sea ejemplo, que entienda, que se dé cuenta que hay afuera verdaderos depredadores que seducen, o sea, que engañan utilizando todo tipo de recursos para lograr sus objetivos? Mis queridos hermanos, la inmoralidad que cada día comienza más temprano y tiene sus consecuencias terribles. El texto dice, si alguno engañare, ejemplos como de José, de pureza que habla la palabra de Dios, tendríamos que recordar siempre a nuestros jóvenes, ejemplos como de José. Los versículos 19 al 20 habla acerca de las leyes sobre delitos capitales, o sea, sobre la paga con la muerte directamente. Dice el versículo 18, a la hechicera no dejarás vivir. Todo tipo de ocultismo, adivinación, consulta a muertos, horóscopo, etcétera, etcétera, era totalmente prohibido por Dios. Y era el castigo, como acá dice, la muerte. En esto Dios no perdona, Dios no toleraba. A la hechicera no dejarás vivir. Versículo 19. Cualquiera que cohabitare con una bestia es un pecado grotesco, es por completo antinatural, que insulta a Dios, lo que lleva a una persona a un nivel del mismo animal, al hombre que fue creado, como dice la palabra de Dios, a su imagen y semejanza. A esto dice también pena capital. Versículo 20, y al que sacrificare a dioses
excepto solamente a Jehová. El sacrificio era el acto principal de la adoración a Dios. Y al sacrificar a un Dios falso, significaba negar al verdadero Dios, al único y sabio Dios, como dice la palabra. Y esto, como decíamos, Dios no perdonaba, Dios no toleraba, y era la pena de muerte, pena capital. Entonces vimos las leyes sobre los delitos capitales. Y al final, de los versículos 21 al 31, nos habla de las leyes civiles y diversos deberes que tenía el pueblo para con su Dios. El Señor tiene un cuidado especial, como acá vamos a leer, al extranjero, a la viuda y al huérfano. Y en muchos pasajes va a hablarnos y va a recordarnos de este principio. Y mucho se debe de lo que le pasó a Israel. O sea que el que fue este pueblo desarraigado de su tierra, por decir así, expandido por todo el mundo, por su desobediencia a este concepto. La consecuencia de no obedecer este mandamiento, dice Jeremías a propósito, 22, 3 y 5, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda. Mas si no oyereis estas palabras, por mí mismo he jurado, dice Jehová, dice que tu casa será desierta, esta casa será desierta. En el versículo 25 y 26 también menciona al pobre y al prójimo. Recordemos que muchos hombres fueron asignados para castigar las violaciones de las leyes de Dios. Pero en este caso, Dios castigaría directamente cuando dice acá, mi furor se encenderá y os mataré en espada. Mi furor se encenderá y os mataré a espada. El versículo 24. Y el versículo 27 es precioso, hermanos. Dice, y cuando Él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Yo le oiré porque soy misericordioso. Misericordia, amor al que no merece, pero que necesita. Eso es misericordia. Haupeva shereu shereinde dehashe. El amor que el Señor nos dio cuando dice la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estábamos perdidos, separados, sin Dios, sin esperanza, enemigos de Dios, como dice la palabra, condenados deliberadamente porque hemos insultado, pecado contra Dios. Pero con el amor con que Dios nos amó, Cristo murió por nosotros. Y dice acá, el que clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Clamando al Señor, que murió por nosotros en la cruz, que pagó por nuestros pecados, Él va a oírnos y tendrá de nosotros misericordia y va a salvarnos. Así dice la palabra de Dios. El versículo 28. No injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Injuriar es sencillamente ofender, es insultar, atentar contra el honor y la dignidad de la autoridad. El respeto y la sumisión a las autoridades siempre fueron principios del Antiguo y del Nuevo Testamento al Hijo de Dios. En el versículo 29 y 30 el Señor nos recuerda al pueblo que los diezmos le pertenecen a Él y también los primogénitos de los hijos serán dedicados al Señor. Y al final, el texto que habíamos leído al principio, el versículo 31, y me seréis santos, dice la palabra del Señor. Este siempre
fue un mandamiento. Y más que un mandamiento, fue un deseo del Señor para cada uno de sus hijos. Un llamado a una vida santa, a una vida de entregarnos al Señor. Y en efecto, el apóstol Pedro nos recuerda esta verdad en el Nuevo Testamento cuando en 1 Pedro capítulo 1, versículo 13 al 19 nos dice esta verdad preciosa, y con eso terminamos en esta mañana, acerca del llamamiento a una vida santa. Por tanto, dice la palabra de Dios, el apóstol Pedro, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Sed santos porque yo soy santos, dice la palabra del Señor. Buenos días, hermanos. Muchas gracias. El Señor les bendiga.